¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo encuentro. Como ven, ya estoy de vuelta en la Florida, así que bueno, hoy les traigo un tema realmente muy interesante. Vamos a hablar acerca de la magia. ¿Existe la magia? ¿Existe la magia negra? ¿Qué dice el texto del Tanaj, el texto de la Biblia? ¿Qué referencia encontramos en las fuentes del Talmud y en la literatura de los grandes sabios del judaísmo? Este es un tema muy interesante, porque muchas personas, a veces por desconocimiento, niegan la existencia de la magia o la magia negra, si puede tener cierta influencia o no, etcétera, etcétera. Hoy vamos a hacer una primera parte, luego vamos a continuar acerca de cómo protegernos de la magia, etcétera, etcétera, y principalmente a dar respuesta a esta inquietud. ¿Existe la magia negra? La respuesta directa y concisa es sí. Encontramos muchísimas referencias en el texto bíblico al respecto. Hay mucho que se menciona acerca de magos, hechiceros, brujas, adivinos, etcétera, etcétera, en las diferentes fuentes bíblicas. Si nos remontamos, por ejemplo, a Egipto, Egipto en la antigüedad, tanto históricamente, fíjense, se ha conocido siempre como un sitio místico, sagrado, lugar de muchos templos, de la adoración a diferentes dioses y divinidades, y hay muchos relatos acerca de la magia egipcia. En la literatura religiosa, histórica, encontramos muchas referencias en cuanto, por ejemplo, el libro de los muertos, famoso en el mundo de la egiptología, donde se habla mucho acerca de todo este mundo mágico que existía en el antiguo Egipto. Y sobre esto da fe el texto de la Biblia y el texto del Talmud, por ejemplo, donde se habla que Egipto era la mata de la hechicería, de la brujería, de todo lo relacionado con los grandes magos. Y había muchos magos oscuros en el antiguo Egipto. A este respecto, por ejemplo, el texto bíblico menciona claramente de que cuando el faraón, por ejemplo, tuvo aquellos sueños y se llamó a José para interpretarlos, antes de eso el faraón llamó a todos sus magos y adivinos para que interpretasen sus sueños y no pudieron descifrarlo. Quiere decir que había en el antiguo Egipto estas personas con estas capacidades. Si nos remontamos luego a la época de Moisés, vamos a tener que cuando Moisés se presenta ante el faraón, recuerden que el faraón manda llamar a sus magos adivinos y ellos también hacen encantamientos y pudieron replicar de cierta forma lo que Moshe había hecho. Lo que se demostró en este caso fue la superioridad de el poder de Moshe Rabenu, por quien está respaldado por la divinidad, por el Eterno, por Hashem, sobre este tipo de magia que hacían los egipcios. Ahora, para los egipcios, Moshe era también otro mago. Fíjense qué interesante, porque aquel que era capaz de realizar aquellos hechos o milagros también se le consideraría como un mago muy poderoso. Por eso es que se dice en la tradición judía, decimos, que muchos de estos que practicaban estas artes en Egipto, cuando vieron el poder que tenía Moshe, dijeron, este es un mago más grande que nosotros y queremos aprender de él. Querían que Moshe les enseñase. Y este se negó, por supuesto. Pero muchos de ellos falsamente se disfrazaron con una, digamos que querían acercarse al pueblo hebreo. Y decidieron salir de Egipto y acompañar al pueblo. Y con el tiempo, dice que hay una tradición que dice que estos se mezclaron entre el pueblo hebreo. Y se le conoce como los Erez Raf. Quizás en otro vídeo vamos a hablar quiénes son los Erez Raf, cuál es su influencia hasta el día de hoy y en el final de los tiempos. Ese es un tema para un próximo vídeo. El hecho que quiero resaltar es que siempre en el texto bíblico encontramos muchas referencias en cuanto a la magia, en cuanto a la hechicería, etcétera, etcétera. En el Talmud hay muchísimas referencias también sobre rabinos que se enfrentaron a magos, a hechiceros, a brujas, y hay historias súper interesantes sobre estos encuentros donde, por supuesto, a veces se ve como una especie de duelo, ¿no?, entre aquellos judíos y no judíos. Hay una historia, por ejemplo, en el Talmud sobre un gran rabino que, claro, va a un baño ritual. En aquella época estaban los famosos baños romanos donde las personas, bueno, hay un poco de historia aquí, la persona iba y se sumergía, se bañaba, etcétera. Era aquellos de los lujos de la época construidos por los romanos. Y resulta ser que uno de estos grandes rabinos fue a darse un baño. Y había allí también alguien que no era judío, pero que practicaba este tipo de artes oscuras.
de alguna forma intentó hacer algo de hechicería, de encantamiento, lo que se llama en el texto, lo llamamos en hebreo kishufim, que se puede traducir como, sí, como sortilegios, como encantamientos, como brujería, cosas así. Y le hizo una especie de encantamiento al rabino, y este cayó bajo el efecto de este mago. Pero había otro rabino allí que era también versado en estas artes, pero digamos que del lado judío, y hizo un encantamiento contra este que no era no judío, y se dice el texto que lo paralizó. Y al final obligó a este no judío a que quitara el encantamiento del rabino para entonces él remover contra esta otra persona. Hay muchas referencias en el texto talmúdico, por ejemplo, de personas que han sido encantadas, etcétera, etcétera. El punto aquí a resaltar es que siempre se ha aceptado la existencia de la magia negra, la existencia de las artes ocultas. Y esto no es nada más que la capacidad que tienen ciertas personas después de muchos años de estudio y de práctica de dominar o de mover las energías. Ahora, en el mundo judío existe algo muy importante. Lo mismo que existen estas personas en el mundo no judío que tienen estas capacidades, dentro del mundo judío también existen y siempre han existido aquellas personas, aquellos sabios que son al final rabinos, conocedores de también cómo mover energías. Solo que estamos hablando desde el lado bíblico y del lado no del pueblo hebreo. Por tanto, por eso es que hay estas historias de cómo ciertos de estos grandes maestros del conocimiento podían también enfrentarse a estas personas que en su momento intentaron, por ejemplo, hacer daños al pueblo hebreo. Hay muchísimos relatos, les decía, está la famosa historia de Balak, cuando llamó a Bilaam para que maldijese al pueblo judío, por ejemplo. Esta es una historia. Bilaam era un gran mago, un gran hechicero también. Y era tan fuerte que el texto bíblico los reconoce que estaba casi al nivel, o al nivel de Moshe Rabenu. Solo que en este caso, como enseñan los sabios, aquel que está por encima de todo y que lo ve todo es el Eterno. Y por tanto todo lo que sucede está en la mano del Eterno. Y él decide y cambia y decreta. Y cuando Bilaam intentó maldecir al pueblo hebreo, de su boca no podía salir otra cosa que bendiciones. Y por tanto, la maldición de Bilaam se convirtió en una bendición para el pueblo de Israel. Y hasta el día de hoy, esas frases, esas palabras que utilizó Bilaam para bendecir a la nación de Israel, son utilizadas hasta el día de hoy dentro del judaísmo cuando queremos bendecir a otras personas. Y es que esto demuestra que el Altísimo, Dios Todopoderoso, el Eterno, el Ein Sof, como le llamamos en el mundo de la Kabbalah, tiene dominio tanto de las fuerzas del bien como de las fuerzas del mal. Porque al final todo está bajo su dominio, todo está bajo su control. Y el Eterno, esto es uno de los secretos de la unidad que el gran cabalista Rabbi Moshe Haim Luzzatto enseña en su obra Da'at Tebunot, del cual hablaremos quizás en otro vídeo. El asunto es que todas son energías que depende de cómo las personas las utilicen, tanto para bien como para mal. Y por tanto, aquellos que se han desviado hacia el lado izquierdo, hacia el lado oscuro, pues manipulan estas energías con forma negativa. Ahora, ¿cómo puede la persona protegerse de la influencia de estas personas o de estos tipos de energía? Este es el tema para un próximo vídeo, donde vamos a hablar sobre cómo podemos protegernos de la influencia de la magia negra y de estas personas que quieren hacernos daño. Les quiero agradecer a todos por la atención. Si les ha gustado el vídeo, no olviden de suscribirse, de darle like y de compartir. Si Dios quiere, nos veremos en un próximo encuentro.